Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, te saludo, mi nombre es Javier Plata y esto es Alabanet 4 y 5 Radio, compañeros, hoy ya 20 de febrero del 2017 y bueno, pues hoy nos corresponde el programa Platicando de Historia de AA, el titular del programa, Víctor Hugo Trejo. Anda de servicio, compañero, anda de servicio, no va a estar por aquí el día de hoy, pero bueno, está por aquí el compañero y profesor Tomás López. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Damián. Ya estamos aquí en esta edición de historia, platicando la historia de Alcohólicos Anónimos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, no solo interesante, sino sumamente importante en el contexto de Alcohólicos Anónimos. No es nada más ni nada menos que parte del nombre de nuestra comunidad. Vamos a hablar sobre lo que es el anonimato. El anonimato, que es algo tan traído, tan llevado, tan mencionado, sí, tan hablado, pero tan poco comprendido, que mucha gente piensa que mostrar la cara o que alguien me diga en la calle que soy alcohólico anónimo, o que yo muestre la cara ahí en la calle públicamente y se sepa que tengo algo que ver con Alcohólicos Anónimos o que soy parte de una comunidad, que eso es romper el anonimato. Y el anonimato va mucho más allá de esto. Al inicio era, bueno, pues parte de esta tradición surgió, dice Bill W., de nuestros tempranos temores, dice ahí Bill W., porque en el tiempo en que los Alcohólicos Anónimos cuando iniciaban los Alcohólicos Anónimos, bueno, pues muchos de los que estaban dentro de la comunidad eran personas públicas, entre ellos un beisbolista, algunos eran profesionistas, algunos otros eran funcionarios de alguna empresa grande, y entonces esto les generaba temor que la gente supiera que eran Alcohólicos Anónimos y que por lo tanto tuvieran algún menoscabo en su reputación, ¿no? en su carácter de profesional. Hoy nosotros podemos ver en Estados Unidos, en los grupos sajones, los Alcohólicos Anónimos son gente que tiene una reputación muy valorada dentro de los Estados Unidos, dentro del contexto social de Estados Unidos, como trabajadores, como gente que practica la honestidad como forma de vida. Uno de nuestros principios básicos es la honestidad. Donde estamos ser honestos con nosotros mismos para no volver a beber. Y entonces, bueno, pues bajo esta premisa, el que alguien en algún trabajo, en alguna actividad profesional o en algún contexto social en esta parte, en esta región del mundo y en otras regiones del mundo, sea alcohólico anónimo, le da un extra, le da un plus a la gente, ¿no? Sí. Si alguien llega, si ustedes recuerdan en las entrevistas de trabajo, le preguntan a uno si pertenece a clubs o agrupaciones o a qué congregaciones o a qué tipo de instituciones religiosas o sociales acude. Y bueno, los que ponen que son Alcohólicos Anónimos son de los primeros que seleccionan para los trabajos, cosa que no sucede aquí, ¿no? Aquí en México y en algunas culturas como la nuestra, el ser alcohólico anónimo a algunos hasta les causa vergüenza. ¿Qué? Todo el mundo dice que son ojeis los alcohólicos anónimos. ¿Qué pasó? No, pues es lo que yo he escuchado por ahí, también uno de los comentarios, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar con esto del anonimato. Miren, en 1946, que es cuando se empiezan a escribir las tradiciones, Bill W. nos dice cómo o por qué, cuáles eran los fundamentos del anonimato. Hay que recordar que Bill escribía en una revista que se llamaba Grapevine, todas las experiencias que se iban suscitando. Las tradiciones son para uso colectivo
y evidentemente son para la deflación del ego. Son mucho más poderosas para desinflar el ego las tradiciones que los pasos. Los pasos de recuperación nos sitúan en una atmósfera de conciencia personal, de conciencia de quién soy yo, cuál es mi enfermedad, qué es lo que tengo que hacer para progresar espiritualmente. Nosotros no entendemos en Alcohólicos Anónimos la palabra mediocridad como la entiende la sociedad normal. Si nosotros vamos con una persona en el contexto social convencional y le hablamos de mediocridad o de conformismo, ese tipo de cosas, la gente nos va a decir que los alcohólicos anónimos somos gente mediocre. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que nosotros preferimos hacer a un lado para salvar nuestro ego, para que no se vaya inflando. Son trampas para el ego, ¿no? Hay una frase bíblica que es contundente que dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Esa es una frase lapidaria, ¿no? ¿De qué me serviría a mí obtener prestigio? Que ya decíamos en el programa anterior, el prestigio es un prestigio, viene de prestidigitación, es un acto de magia, es parte de un engaño, es parte del imaginario personal, donde yo trato de mostrar que sé lo que no sé, que soy lo que no soy y que entiendo lo que no entiendo. Esto es a veces complejo de entender, pero aquí, bueno, Bill W. nos habla, dice en este que fue uno de los primeros artículos del anonimato, dice Bill W., en los años venideros el principio del anonimato sin duda se convertirá en parte de nuestra tradición vital. Ya sentimos hoy su valor práctico y aún más importante, estamos comenzando a percatarnos de que la palabra anonimato tiene para nosotros una inmensa significación espiritual. Si nosotros le planteamos a una gente que no conozca el programa de Alcohólicos Anónimos, yo quiero ser anónimo, me van a decir, tú estás loco. Si aquí de lo que se trata es de destacar, de que te vean, santo que no es visto, no es adorado, como te ven, te tratan, todo este tipo de admoniciones visuales relacionadas con la egomanía social, con la egolatría social, porque la gente cree que mientras más famosa es, mientras más prestigio tiene, va progresando en la vida. El fenómeno de las redes sociales que podemos ver, la gente busca likes a sus publicaciones, buscan hacerse el chistoso, aceptan o envían invitaciones a personas que ni siquiera conocen, porque mientras más personas tengas en tu cuenta de Facebook significa que menos anónimo eres, ¿no? Y buscan sí. este tipo de eres más popular, buscan este tipo de aprobación, que en las redes sociales es además una aprobación inmediata. Cuando tú haces una gracia, hay gente que hasta se enoja, ¿no? Como si comentas una publicación suya, pero no le diste like, hay gente que se enoja y te reclama. Y el like para que no, si te reíste, si no sé qué, ¿por qué no le pones like? Hablaban hace poco tiempo de estudios científicos que lo equiparan en la reacción cerebral que provoca un like de Facebook en ciertas personas con la estimulación de drogas como la cocaína. Sí, y miren, estamos en una época donde el anonimato es algo mal visto incluso, ¿no? Esto ahorita que hablaba de las redes sociales, estamos en una época ¿cómo se llama? De búsqueda de aprobación, de aprobacionitis, ¿no? Donde queremos que todo mundo nos vea como el inteligente, el guapo, el simpático, el sabiondo, sí, popular, el más popular del barrio, de la escuela, de la clase,
del trabajo, de todos lados, ¿no? Eso es una cuestión enfermiza. ¿Cómo voy a estar buscando yo que los demás aprueben lo que hago o no hago? Y hay gente que hace verdaderas estupideces y que ha cometido tragedias increíbles, de caerse de una azotea, con tal de mostrar algo y que la gente le dé like a sus publicaciones. Bueno, pues eso es algo completamente absurdo, ¿no? Hay gente que que ha llegado al hospital por hacer gracias para que le den like a sus videos, para que hacer ridiculeces, los retos estos del Ice Bucket Challenge, y de que se ponen también una cuchara de canela molida en la boca. Hay gente que hay 2 o 3 casos que yo supe que salieron realmente documentados de gente que se ahogó hasta la muerte por eso. La canela es tremendamente picante, tremendamente astringente y te puede ahogar. Además, la canela molida todavía más por la textura. Hay gente que hace estupideces de que atentar contra su propio cuerpo, contra su integridad física, moral, intelectual, para recibir los likes, ¿no? Sí, todo por el deseo de ser reconocidos, llamar la atención, exactamente, no sentirme solo y saber que hay gente que quizás le preocupa o le ocupa lo que pueda estar yo haciendo. Sí, no hay búsqueda de significación espiritual, más bien de significación material. Entonces, bueno, pues esa es una enfermedad, la búsqueda de aprobación. Aunque la psicología nos diga que no es cierto, que se necesita la pertenencia y todo ese tipo de cosas, eso en parte, la cuestión es que nosotros no podemos ser dependientes más que de algo superior, de un orden superior, no del orden común, del orden mundano. Dice nuestro tercer paso de Alcohólicos Anónimos: mientras más dependemos de Dios, más independientes somos de todo lo demás. Entonces yo no puedo depender de la aprobación de la gente, de la aprobación social, digamos. No, tampoco voy a hacer patanadas o cosas absurdas, pero no debemos depender de la aprobación de la gente para vivir. Porque qué tal si el día de mañana la persona de la que dependo se levanta de malas y no me saluda, entonces me voy a sentir mal todo el día, voy a andar mal todo el día, porque la gente la gente de la que dependo emocionalmente no me saludó. Entonces no puede ser que yo esté dependiendo de la opinión de los demás, ¿no? Claro. Dice: de una manera sutil, pero no obstante enérgica, nos recuerda que siempre debemos anteponer los principios a las personalidades. Es lo que te iba yo a preguntar, Tomás, a ver si puedes andar ahí un poquito, porque dice: el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. ¿Qué son los principios? Sí, miren, esta parte, lo que estamos leyendo acá es de la tradición, cómo se desarrolló, y esta es ya la tradición desarrollada, lo que nos acaba de leer Javier en este momento. Aquí nos está diciendo: debemos anteponer los principios a las personalidades. Los principios del contexto de Alcohólicos Anónimos son lo que tenemos como literatura. A partir del libro grande, el libro grande es donde está la experiencia y el conocimiento esencial de Alcohólicos Anónimos. No lo tenemos en las juntas, ni lo tiene mi padrino fulano, ni mi padrino sultano. Ellos no tienen la experiencia y el conocimiento de Alcohólicos Anónimos. No existe, dice el punto de vista, no existe la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Ni fulanito de tal, ni menganito de tal, que habla en todos los grupos y dice o no dice, tiene la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Nadie tiene la voz pura de Alcohólicos Anónimos. La voz pura está en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Ahí está. Esa es la experiencia y el saber de los Alcohólicos Anónimos, compilado a partir del libro Alcohólicos Anónimos, que escribió Bill con las experiencias de los primeros 100,
Y luego ya viene todo lo demás, que son los pasos, las tradiciones, los manuales, el manual del grupo, los conceptos de servicio, la folletería de Alcohólicos Anónimos, todos estos que son aprobados por una conferencia y que han dado resultado. Les decía, por ejemplo, el libro grande de Alcohólicos Anónimos, desde hace 81 años no le han cambiado nada, no le han modificado ningún acento, ninguna coma, ningún punto, no le han cambiado absolutamente nada. Esto quiere decir que está perfectamente bien hecho el libro y que nos ha sacado de beber a muchos de nosotros. Eso no lo pudo hacer ni la psiquiatría, ni la neurología, ni la medicina, ni ninguna de estas disciplinas. Sí cooperaron el doctor William Duncan Silver, que era neurólogo, el doctor Carlos Gustavo Jung, que era psiquiatra, otros personajes, el doctor Harry Tiebout, que tiene artículos publicados en AIEG a la mayoría de edad, y todos estos personajes que hicieron más potente la literatura de Alcohólicos Anónimos. Pero eso ya está escrito, ya no tenemos nada que inventar nosotros. Las juntas de Alcohólicos Anónimos son solamente refuerzos para estos principios. Esos son los principios de Alcohólicos Anónimos, lo que está escrito en la literatura. Ya aunque llegue un gurú, un mago, un científico, un genio y nos diga: no, miren, eso ya está pasado de moda, ahora vamos a aplicar este tipo de técnicas y bla, 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 bla. Tiene más de 80 años, ya es obsoleto. Sí, ya tiene 81 años, ya no sirve, ya está obsoleto. Bueno, pues los que le quieran hacer caso, pues que Dios los bendiga o los agarre confesados, porque esto sigue vigente actualmente. Es decir, Tomás, a ver si le voy comprendiendo esta tradición. Es decir, que yo siempre debo de anteponer lo que está escrito en la literatura de AA, que sabemos que es lo que funciona y ha sacado a miles de borrachos del alcohol, y no hay más, ¿no? O sea, no, espérate, está bien tu idea, pero lo primero es esto. Ahí estoy anteponiendo los principios a las personalidades, ¿no? Miren, un ejemplo. Hace unos días llevo yo juntas de reflexión los sábados en el Grupo Catedral a las 12:30 del día. Y entonces llegaron unas compañeras que son de otra corriente, no de Alcohólicos Anónimos. Ellas son no sé si de Neuróticos Anónimos o de Comedores Compulsivos. Y entonces estas compañeras se metieron a la junta y yo les dije que no podían estar en una junta de alcohólico para alcohólico. Entonces una de las compañeras del grupo, de las de Alcohólicos Anónimos, me dijo: oiga, que yo creo que se equivocó, lastimó a las compañeras. Le dije: no las lastimé. Me dijo: es que ellas vienen a la junta de oración de los martes y los jueves. Le dije: mira, esas son juntas de propósitos especiales, donde pues vienen, no es una junta de Alcohólicos Anónimos como esta. Son juntas de propósitos especiales para hacer oración y meditación. Y ahí nadie hace catarsis, ni habla de sus problemas personales. Entonces ahí sí pueden asistir. Claro. Pero eso no les da el pasaporte para que asistan a una junta de alcohólico para alcohólico. Y eso porque tú lo dices, le dije: no, porque yo lo diga. Eso lo dice el manual del grupo. En las juntas abiertas de alcohólico para alcohólico, eso es parte del anonimato. Claro. En las juntas abiertas de alcohólico para alcohólico pueden asistir quien quiera. Puedes llevar a tu mamá, al perico, al perro, a tu amiga, a tu amigo, a quien quieras, porque es junta abierta de información. Pero en una junta cerrada de alcohólicos para alcohólicos no se puede únicamente permitir, ¿no? Y que otro tipo de gente. Que ya tengan un rato dentro de la agrupación. No, pon tú que se hayan declarado alcohólicos. Pueden tener un día, 6 meses, 3 días, pero son alcohólicos. Ya dijeron que son alcohólicos. Si llega gente que no es alcohólica, porque ha pasado... Por ejemplo, ha llegado gente a pedir permiso para estudiar
para hacer un estudio de lo que es el alcoholismo. Oiga, vengo de la escuela de medicina o de la escuela de psicología tal y quiero que me digan cómo está esto y esto porque estoy haciendo mi tesis sobre alcoholismo. Entonces se habla con la conciencia del grupo y se le dice a la conciencia, ese es otro de los principios, la segunda tradición. Dice, la autoridad es la conciencia del grupo, no una persona. Entonces se le pregunta a la conciencia, hay una persona que viene, en una junta de trabajo se pregunta, oiga, hay una persona que viene a estudiar, que viene a sacar información para su tesis. ¿Quieren ustedes que se le dé la información? Le hacemos una junta especial de información para esta persona exclusivamente, como si fuera un nuevo, para que sepa qué es Alcohólicos Anónimos, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que se lleve la información y la trabaje, ¿no? Ese es una característica. Ese es un principio. Y se hace y se le da la información. Si él no quiere, si él dice que quiere ver, porque nos dijo, es que yo lo que quiero es oír una junta como las hacen diario, pues no puedes estar aquí. ¿Por qué no? Porque son juntas de alcohólico para alcohólico. Claro. Y ahí estamos defendiendo defendiendo el principio del anonimato. Porque lo que ahí se dice... Sí, porque no sabemos qué vaya a hacer con esa información. Claro, o con lo que ahí se dice, ahí se queda. Ese es parte del anonimato. Lo que yo digo en estas 4 paredes, aquí se tiene que quedar. No tengo por qué andar de boquiflojo hablando. Hay compañeros que luego van y oyen algo y van a otro grupo y dicen lo que oyeron o en su casa empiezan a decir, oye, fíjate que fulano dijo esto y esto y esto y esto y esto, ¿tú crees? O sea, platicarle a la gente lo que dicen ahí, pues eso es romper el anonimato. O estar juzgando la conducta de otros y hablando afuera de Alcohólicos Anónimos de los demás compañeros, eso es romper el anonimato. Y es romper, Tomás, con la virtud de esta tradición que es la espiritualidad. O sea, si yo voy de pinche lengua floja a otro lado, o llego con mi pareja y le digo, oye, ¿qué crees que el Damián esto y lo otro? O sea, obviamente ahí tengo un retroceso espiritual. Sí, pues claro. Sobre todo porque Damián es personaje público, entonces hay que cuidar su anonimato. Y obviamente la sobriedad va a ser precaria, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué seguridad? Limitada a simplemente dejar de beber, como decían el otro día, que platicamos que pues el programa busca un equilibrio global de la persona entre la salud no solo física por el dejar de beber, sino la espiritual, la social, la familiar, en diversos niveles. Yo supongo también, ya saben, ya habíamos dicho muchas veces, yo no pertenezco a Alcohólicos Anónimos, yo no soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Hay Triple A. Pero poner a los principios por delante de las personas, de las personalidades, me parece que también ayuda a uno de los fundamentos de AA, que es el trabajar en contra del ego. Es decir, claro. si tú de repente estás trabajando en contra del ego, pero ya en el grupo te tratan como si fueras el sabio de la montaña, no, pues evidentemente vas a tener, y tú te la crees porque te la sueles creer por esta alimentación al ego que te están dando, le están dando de comer al pequeño monstruo que habita en ti hasta convertirlo en una bestia que va y a veces no tan pequeño, a veces que va bastante más grande, que va a provocar un evidente retroceso en tu evolución espiritual necesaria para conseguir este equilibrio del que hablábamos. Sí, bueno, pues esa es una de las... El anonimato es precisamente para cuidarnos de que el ego nos traicione y cometamos este tipo de cosas, ¿no? Los principios por encima de las personalidades. Por ejemplo, no sé, muchos de ustedes, bueno, ya en paz descanse, doña Carmen Montejo era AA, y poca gente sabe que ella era AA, porque nunca anduvo diciendo, a pesar de ser una personalidad pública, que era alcohólico anónimo. Y por ejemplo, hay otros personajes públicos, actores, actrices, cantantes, que son alcohólicos anónimos, han estado, dice que pertenecen a AA y beben cada rato. Eso es
va en contra del anonimato. También, probablemente el anonimato también lo pensó Bill siendo una persona que perteneció al corporativismo, digamos, a la estructura de trabajo en las en grandes corporaciones en Wall Street. Probablemente sabía también esto que te dicen en las grandes empresas privadas cuando trabajas. Yo que trabajé para una norteamericana, que trabajé también para una institución cultural relativamente importante, digamos, cuando estás platicando con ellos acerca de tu trabajo y acerca de lo que eres, digamos, de las puertas para afuera, se te deja bastante claro que tú eres imagen institucional. Es decir, que si vas por ahí diciendo yo soy gerente de no sé qué de HSBC y eres el mega desmadroso o haces escándalos o como sea, tu imagen va a estar ligada siempre a la institución a la que dices que perteneces. Y si tú vas por ahí diciendo que eres AA, por ejemplo, en el caso que decía mi papá de los actores, y recaes y eres el desmadroso y andas con una y con otra y saben que le pusiste el cuerno a tu mujer y a todo el mundo porque estás expuesto públicamente, pues la imagen colectiva que se van a ligar a AA es que los de AA son unos hijos de la fregada, que el programa no sirve. Y, ¿no? Exactamente. Probablemente también es un mecanismo de protección mutua que te protege a ti tanto como individuo miembro de AA en varios aspectos, sobre todo en lo que hablamos del ego, y que protege a AA como institución de construcción colectiva. Exacto. No, y es una protección enorme porque, por ejemplo, vamos a suponer que el día de mañana Javier saca la lotería, por ejemplo. Ojalá. Comparte, ¿sabes? Y entonces, de repente, él le hace más caso a la personalidad, al ego, que a lo que le dice Alcohólicos Anónimos, de manténgase anónimo, sea prudente, mesurado, etcétera, etcétera. No, y de repente dice, no, pues me voy a comprar la Lincoln que está de moda, la más equipada, me voy a poner acá como tótem azteca, un montón de colgijos aquí de oro en el cuello, en los brazos, para que un se vea reloj que de oro, para que se vea que Pues estoy que vea que hay recuperado. recursos. A la primera que salga en la calle lo secuestran o lo... Sí. ¿Por O qué? lo Porque asaltan por salgo lo menos, ¿no? ostentosamente de mi casa. A ver, cuando Alcohólicos Anónimos me dice no haga aspavientos de lo que tiene o no tiene, eso es una cuestión que nos protege a los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Nos hace incluso más prudentes. Entonces aquí, bueno, dice Bill que hemos renunciado a la glorificación personal, fíjense, renunciar a la glorificación personal. Eso es algo que si nosotros le decimos esto a un psicólogo, oiga, voy a renunciar a tener notoriedad pública, a ser glorificado como persona, van a decir, usted está chiflado, lo voy a mandar a la Castañeda porque eso lo ven la gente normal, la psicología y estas disciplinas lo ven como falta de ambición. Y no hay nada que nos haga más daño a nosotros, los Alcohólicos Anónimos, que la búsqueda de glorificación personal. Así es. Entonces dice... Que en muchos casos fue lo que nos llevó a la bebida. Y ya no pudimos salir de ahí. Porque incluso cuando estás bebiendo activamente, cuando estás en la fiesta, buscas ser reconocido como el que más aguanta tomando, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, dice, el que más fíjense, aguanta. dice la glorificación personal ante el público. Sí. O el que es el payasito de la fiesta, o el que canta, o el que baila. Sí, o el que paga la peda. O el que paga la peda. Invita a Sí. las mejores cantinas. El que jala el mariachi. El que sabe cuáles son los antros de moda. Sí, el que lleva las chavas. arrima a las damas. Órale, atásquense, no, que hay lodo, ¿no? Sí, El que sí, llega sí. y cierra la pinche cantina y servicio únicamente para mí y mis amigos. Ándale. Cabrón. Y muchas veces, como resultado de ese aparentar ante el público, digamos, ante los demás, ya al otro día te paras, abres la cartera y vas al cajero y ya no tienes un centavo por haber hecho eso, ¿no? Exactamente. Cuesta cara la glorificación personal. Y entonces dice que nuestro movimiento no solamente preconiza, sino también practica
fíjense bien, la verdadera humildad. Esa es la verdadera humildad. ¿Qué está diciéndonos entre líneas? Que el sacrificio, como lo hemos repetido 1000 veces en este programa, es la moneda de más alto valor para un alcohólico anónimo. El sacrificio personal. ¿Sí? Porque ahí está la verdadera humildad. Cuando yo renuncio a cualquier dejo de notoriedad personal, ¿no? Cuando yo renuncio a estas cosas, bueno, pues ahí estoy buscando la verdadera humildad. Dice, no puede haber la menor duda de que al practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas como individuos y como grupo, mis relaciones públicas, es más fanfarrón aquel que presume de cosas que no tiene o no sabe en la calle con los cuates o en la mesa de discusión del grupo o en la mesa de discusión del trabajo. Es más soberbio el que hace esas cosas que aquel que de repente tiene que romper su anonimato para transmitirle el mensaje a alguien. Ahí no hay anonimato. Si yo tengo que hablar con alguien que necesita el mensaje de Alcohólicos Anónimos, lo primero que tengo que decirle es que yo soy alcohólico anónimo. Así es. Y que a mí me ha dado resultados y que yo tengo este modo de vida y bla, 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 bla. Ahí es cuando tú te das el permiso, por decirlo de alguna manera, de romper tu historial, romper tu anonimato, para que haya puente de comprensión con la persona que lo necesita. Con la persona que necesita, sí. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos hablando para algunos compañeros que están conectados ahí. Lo que estamos haciendo es tratar de ir amplificando lo que vamos entendiendo, de ir dándole sentido a todos estos conceptos. Y bueno, porque sentimos que es una necesidad dentro de nuestra comunidad. Esto no quiere decir que nosotros estemos rompiendo el anonimato al salir ahí en la imagen del Facebook y todo esto para tratar de ganar prestigio. ¿Qué prestigio podemos estar ganando aquí, no? Sí, pues no, y de hecho ha habido gente que nos ha insultado, nos ha dicho lo que ha querido, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Que por qué si AA es anónimo, por qué hacemos ese tipo de porque no entienden el situaciones, anonimato, no entienden lo que es el anonimato. Ellos piensan que a veces yo creo que este tipo de expresiones son motivados por la envidia de las personas, no por la comprensión del principio. Si alguien tiene algo que reclamar, me lo tiene que reclamar fundamentado en los principios. Y yo tendré mis argumentos para decirle no es así, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Y no se trata de un choque de opiniones donde veamos quién tiene la razón y quién no. Muchas veces pasó por ejemplo, en el programa pasado, no es que solamente malinterpreten el anonimato, es que a lo mejor ni conocen bien la literatura de AA, como pasó con el programa pasado en el que nos dimos cuenta que no, es que esto están inventando, eso ni bien. Les enseñamos precisamente se les dijo en qué capítulo, se les enseñó precisamente de qué libros estaba sacando, para que se dieran cuenta de que lo que se habla aquí está realmente contenido en esa literatura que es la que se plantea compartir y analizar aquí en el programa. Sí, cuando dijimos que Bill había usado la tabla Ouija, que había hablado con espíritus y eso, dijeron que estábamos locos, ¿no? Y les dijimos, bueno, en el capítulo 16 del libro Transmítelo, ahí vienen todas estas narraciones, todas estas historias. Pero como el que no sabe es como el que no ve. Si yo no he leído el libro y me recitan una parte del libro o me analizan y me ponen en la cara una parte del libro, yo voy a decir, no, eso no es cierto. Eso no dice Alcohólicos Anónimos. O lo que decíamos la vez pasada, a lo mejor lo leen como por pura apariencia, por pura fachada. Y no puedes leer este tipo de literatura como no puedes leer a Habermas, por ejemplo, como si estuvieras leyendo las 50 sombras de Grey, lo que decíamos la vez pasada. Tienes que leerlo, analizarlo, reflexionarlo y discutirlo para realmente generar conocimiento. Porque puede ser, nos ha ocurrido a todos y nos seguirá ocurriendo muchísimas veces, que cuando leemos este tipo de cosas o cuando leemos ciencia o cuando leemos algún argumento de ciencias sociales,
lo malinterpretamos o no lo entendemos en la profundidad que es debida porque no tenemos el punto, porque el discutirlo nos permite profundizar porque otras personas tienen distintas herramientas culturales alternas que le permiten ver ese detalle que a nosotros nos pasó desapercibido y complementar lo que nosotros entendimos. Bueno, y dice Bill aquí, también practica la verdadera humildad. Dice, no puede haber la menor duda de que el practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas ha tenido una profunda influencia beneficiosa tanto en nosotros como en nuestros millones de amigos del mundo exterior. Fíjense, lo que dice aquí, dice, no puede haber la menor duda de que al practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas ha tenido una profunda influencia benéfica tanto en nosotros como en nuestros millones de amigos en el mundo exterior. El anonimato es, de alguna forma, dice Bill W. aquí entre líneas, enjaular al monstruo egocéntrico que traigo dentro para poder entablar relaciones de igualdad con mis semejantes. Cosa que no puedo hacer si no le bajo yo al ego. No me importa si la otra persona le baja o no. Yo le tengo que bajar al ego para poder entablar una relación de igualdad. El ego es motivo el principal detonante de la mayoría de los conflictos. Incluso de las guerras. De la mayoría de los conflictos en cualquier nivel del que se tenga, en cualquier nivel que quieras y que te pongas a analizar, ¿no? No, ya sea el ego del nacional, digamos, oye, es que yo soy mexicano, ¿por qué van a venir a decirme que quién? O sea, el ego personal, cuando te estás peleando con tu mujer, por ejemplo, las dos partes a fuerza quieren tener la razón. O el ego por eso del se eleva barrio, tanto. El ego de barrio. Yo soy de Santa Julia, yo soy de Tepito y a ver... Y saca el cohete y pum, pum, y allá 2 muertos, ¿no? A partir del ego. A partir del ego de que uno yo es soy de Tepito Bonito y otro... Ecatepec, por ejemplo, también puede Yo soy de Ecatepec y todos se cuadran. Sí, no, pues es ego, es ego. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, hay dificultades, incluso religiosas? Porque unos dicen, nosotros tenemos al Dios efectivo y ustedes no. El monopolio del contacto con el pum, Señor. Ahí está el se conflicto, desatan la guerra. verdaderas guerras, ¿no? Y entonces aquí nos dice Bill que debemos enjaular, bajarle, poner bajo resguardo ese monstruo interno para que pueda aflorar algo positivo de nosotros. Dice, el anonimato ya constituye la piedra fundamental de nuestra política de relaciones públicas. La forma en que esta idea se originó y después fue cuajando entre nosotros es una parte interesante de la historia de Alcohólicos Anónimos. En los años anteriores a la publicación del libro Alcohólicos Anónimos no teníamos nombre. Fíjense, ahí es por eso yo considero que el 19 de abril de 1939 es una de las fechas de mayor significado en Alcohólicos Anónimos y no se le ha prestado mucha atención, salvo ahí una edición que sacaron conmemorativa hace poco y esas cosas. No se hace gran cosa en los grupos, por ejemplo, para festejar que en ese momento nació el libro de Alcohólicos Anónimos, porque la mayor parte de los compañeros por el ego dicen que no necesitan leer el libro Alcohólicos Anónimos. Hemos llegado, por ejemplo, escuché por ahí alguien comentar a un AA que él ya, después de tantos años de ir y conocer el programa, ya había llegado a tal punto en que lo dieron de alta de AA. Caray. Sí, bueno, sí hay algunos que... Sí, Fíjense, yo estaba se dan solos de alta, ¿no? Yo estaba en una reunión hace tiempo, llevaba juntas de estudio en el grupo Tonantzin en aquel tiempo, y un día saqué unas copias del libro grande. Para no rayar el libro, saqué copias del primer capítulo. Entonces lo subrayé y le puse anotaciones ahí para la junta,
Y cuando llegué a la junta y empecé a participar en la junta, les decía yo a los compañeros que estaban ahí, a ver, tu punto de vista respecto a lo que estamos leyendo. No quiero que me cuentes que tú cuando llegaste a Alcohólicos Anónimos, porque eso ya lo sabemos. Dame tu punto de vista estrictamente sobre el párrafo que leímos. Y entonces comenzaron a hablar y entonces llegó un compañero que yo conocí cuando al poco tiempo de estar en AA, que seguramente tenía más tiempo que yo dentro de la comunidad. Yo creo que debería haber tenido unos 4, 5, 6 años más que yo en AA. Y entonces le dije, a ver, compañero, ¿quieres participar? Y él me dijo, no, gracias, dice, porque no sé qué chingados estás leyendo, me dijo. Y le dije, es el primer capítulo del libro Alcohólicos Anónimos. No es cierto, esas son las copias que tienes ahí, me dijo. Esas copias que tienes ahí, quién sabe dónde las sacaste. Le digo, son copias del libro grande. Este cuate no había leído el libro grande. Híjole. Entonces, es preocupante. y era alguien a quien los demás, los compañeros de poco tiempo le creían, porque era alguien que tenía tiempo en el grupo, tenía ya algún tiempo. Bueno, iba a compartir a otros grupos sin haber leído el libro de Alcohólicos Anónimos. Y usualmente la gente no pone atención. Ahorita que hablábamos eso, me acordaba de, por ejemplo, estos videos que hay en YouTube hablando de redes sociales y esto, que entrevistan a la gente. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa de que ya se puedan casar los heterosexuales? Y la gente contesta, no, pues está muy mal, es que el Señor dijo que solo se pueden casar entre hombre y mujer. Pues es lo que le están diciendo, ¿no? La gente no pone atención en nada de lo que consume. Sí, no, y la verdad es que, digo, yo creo que todo aquel que está interesado en su recuperación y hacer una base espiritual firme, o te metes, o sea, no hay más, cabrón. No hay más. La verdad es que el desarrollar este tipo de programas es la intención, ¿no? Aprender y darme cuenta por qué quizás mi sobriedad es precaria, por qué que recaigo periódicamente, por qué siento que mi lugar no es un grupo, porque no te has metido de lleno a esto. Porque a pesar de estar en sobriedad, digamos, no beber alcohol, me sigo deprimiendo como cuando bebía alcohol, cuando estaba en esos periodos en los que no consumían alcohol, aún siendo alcohólico activo. Sí. Y fíjate que siempre, o sea, como que lo que ya tenemos ciertas 24 horas, debemos dejar que esa virtud llamada humildad crezca y florezca dentro de nosotros, porque eso como que te va a marcar un avance, no hacia los demás, porque no buscamos aprobación hacia los demás, sino para conmigo mismo. Yo hace poquito, la semana pasada, visité un grupo que tengo aquí a 3 cuadras, y pedí chance de abordar la junta, me dieron chance, me pusieron mi silla, me dieron un café, un té. Al término de la junta me abordaron los chicarcones y me empezaron a cuestionar, ¿no? Yo les hubiera podido decir, yo llevo 20 años, ayer te he dicho nada más. Yo llevo 17 años en cuarto y quinto paso, ¿a poco no me han oído en la Banet? Ándale, ¿no? Sí. Yo soy aquel, yo fui y vengo y tengo un grupo de alabanza. Nada más ¿cómo se dice? Me ubiqué a lo que me estaban preguntando en ese momento, ¿no? Y no hicieron más preguntas. ¿Ya viste tu experiencia? Sí. ¿Ya llevas un rato dentro de esto? Sí. O sea, no le dije, sí, pero 17 años. O sea, no, güey. O sea, hubo, y fíjate que ahorita lo estoy notando, Tomás, hubo humildad de parte de los compañeros y hubo humildad de parte mía, porque jamás salieron las credenciales. Hay entendimiento. Jamás salieron las credenciales, ¿no? Ahí hay entendimiento. Cuando hay humildad en las dos partes hay entendimiento. No hubo una cuando lucha hay de ego, egos. cuando hay lucha de egos, ahí ya valió sombrilla. Eso es bien importante. Miren, esto de entender los principios y esto del anonimato es entregarse completamente a los principios, porque si no vamos a andar en una búsqueda infructuosa de métodos más fáciles. Eso ya se vivió en Alcohólicos Anónimos y vamos a estar repitiendo errores y errores y errores. Es que en Japón
y agarró un japonés, le llegaron los 12 pasos y dijo, son muchos, voy a hacer 6, y hizo 6 pasos. Esto es verídico. Esto viene relatado en la mayoría de edad de Alcohólicos Anónimos. Al poco tiempo se dio cuenta que necesitaba los 12 pasos, no nada más con los 6 que había hecho. Entonces, nosotros como humanos siempre vamos a buscar sacar el mayor beneficio con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Entonces, eso está muy bien como ley económica o ley para el trabajo o este tipo de cosas, pero en el aspecto espiritual eso no funciona. No podemos nosotros pensar que, bueno, voy a ir al grupo, pero no voy a leer mi libro y voy a ir con el terapeuta que me dice ahí de la esquina que él sabe de alcoholismo y de adicciones y no sé qué. Y entonces así voy a avanzar más rápido. Entonces, mira, pasa como y además cobra barato. Y entonces voy y voy a ir con ese y voy a avanzar muy rápido. Y entonces ya al rato les voy a decir a mis compañeros cómo es esto y todo esto y lo otro y aquello. Y lo más seguro y eso que al rato no funciona. Al rato anda bebiendo o anda con todo distorsionado porque no se ha pegado a los principios. Los principios ya están aquí. No necesitamos inventar fórmulas nuevas. Claro. La fórmula ya está aquí. Pasa un poco como por ejemplo con el estudio de las matemáticas, lo voy a ejemplificar. A menos que seas un genio para aprender seriamente matemáticas, para aprenderlas bien, necesitas de 2 cosas. Asistir a tu clase cuando estás en la universidad y leer el libro que los profesores te recomendaron, y hacer los ejercicios que el libro recomienda y todo. Si es solo una de las 2 partes, a menos que seas un gran genio, sí, no le vas a entender y vas a reprobar cuando te toque el examen. O cuando, o a lo mejor vas a salir de la universidad creyendo que ya aprendiste matemáticas y lo que sea, y cuando en el mundo laboral te enfrentan a un problema en el que vas a tener que utilizar ese conocimiento matemático específico, no lo vas a poder utilizar porque no lo aprendiste realmente. Fuiste a clase y lo fuiste viendo, pero no lo sustentaste en el libro y pasaste el examen que el profesor te pedía porque aprendiste al modo que el profesor te lo enseñó. Pero cuando se te enfrenta un problema que utiliza ese método matemático, pero te lo plantean fuera de los parámetros en los que te lo planteó tu profesor, ya no entendiste nada. Claro. Puede pasar lo mismo. Lo mismo sucede acá, ¿no? Lo mismo sucede. Lo mismo que pasa con lo que hablamos de los malentendidos, incluso hasta con la incomprensión del lenguaje. Ahorita que estamos mencionando tanto humilde, me viene a la cabeza, por ejemplo, que humilde, por lo menos los mexicanos lo ocupamos mucho como sinónimo de pobre. Exactamente, sí. Pobreza. Y a muchos quizá por eso les resuene en la cabeza mal ser humildes. Sí, cuando la humildad es una virtud de las más deseables en la condición humana, y si nosotros decimos que si nosotros hablamos de humildad, como dice aquí Bill W., de la significación espiritual de la humildad, mucha gente la va a entender como mediocridad, como conformismo, como... Por ejemplo, cuando yo le dije a mi mujer y a unos conocidos que yo no tengo ambiciones de volverme rico y esto y lo otro, me voltearon a ver así como diciendo, ya valió madre, ¿no? Ya no la va a hacer nunca, ¿no? Ya no tiene... ¿Por qué? Porque no había una comprensión y no tiene que tenerla la familia. Y además porque eso denota otra cosa, que el entendimiento social de lo que debe ser tu motivo en la vida es simplemente el mundo material, que lo único que cuando no tienes ambiciones de tener dinero, volverte rico y ser el chingón del pueblo, ya no vales para ninguna otra cosa. Estás loco. No tienes motivo en la vida ni nada por el estilo. Sí, ser diferente, ser anónimo, ser mesurado, implica, entre comillas, ser pentonto. Así lo toma la gente. Es pendejo, no tiene ambiciones de nada, cuando el único motivo de la vida no es el dinero, y mucha gente, piensa que el prestigio, el dinero, el poder son el leitmotiv, ¿no? Que es necesario para
interactuar en esta estructura social como está construida, pero no es el motivo de la vida como tal. Sí, es el medio por el que se puede uno esclavizar a todo dar, ¿no? Dice, no puede haber la menor duda de que al practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas se ha tenido una profunda influencia beneficiosa tanto en nosotros como en nuestros millones de amigos del mundo exterior. Fíjense, dice, no puede haber la menor duda de que el practicar el anonimato en nuestras relaciones públicas ha tenido una profunda influencia beneficiosa tanto en nosotros como en nuestros millones de amigos del mundo exterior. El anonimato ya constituye la piedra fundamental de nuestra política de relaciones públicas. La forma en que esta idea se originó y después fue cuajando entre nosotros es una parte interesante de la historia de A. En los años anteriores a la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, no teníamos nombre y además anonimato significa sin nombre. Fíjense, anonimato significa no name, dicen los gringos, sin nombre, anonadarse, hacerse nada, no tener nombre. Entonces, bueno, si yo renuncio a mi identidad como fulano de tal para obtener una identidad espiritual, es un poco haciendo un símil con lo que hacen los gurús. Por ejemplo, el gurú se llama Pedro Pérez y de repente se pone Guruchama, Arinanda o Guruchama o un nombre así, ya ese es su nombre espiritual, ¿no? O se pone Misada o se pone alguno de esos. Es lo que iba el brujo mayor a mencionar en el programa pasado, justamente por estas ganas de aparentar, digamos, estas necesidades de aparentar, de ganar prestigio, es decir, de engañar a los demás para obtener credibilidad. Por ejemplo, mucha gente que se dedica a esto de los horóscopos y la lectura de cartas, se ponen nombres del Medio Oriente, por ejemplo, porque es lo que acá en México, por lo menos, ligamos como con el misticismo y estas cosas raras, ¿no? Sí, pues por eso es prestigio, aparentar para... El prestigio es un engaño, digamos. Entonces mucha gente se ha de acordar de aquella, no sé, a lo mejor Javier se acuerda, seguramente Damián y Cristian no se acuerdan, pero Sobek, el profesor Sobek, apareció en la televisión mexicana con uno de los más nefastos conductores que hemos tenido, Raúl Velasco, en paz descanse, qué bueno que ya no está por aquí dando lata, pero el profesor Sobek llegó y se hizo pasar por hindú, hablaba hasta así, buenas noches, personas que nos están escuchando. Con la voz un poco así como rasposa, como Calimán, ¿no? Así como la de Calimán. Y entonces la gente pensaba que era hindú y hacía sus prodigios y sus cosas ahí. Y entonces la gente empezó a verlo y a verlo y a verlo. Y al rato tenía un rating impresionante, hacía 8,000 abdominales durante todo el programa y cosas de ese tipo. Todo el programa estuvo haciendo abdominales o brincaba o hacía escapismo, todo eso. Hasta que un día dijo, bueno, empezó a hablar como normal y dijo, habló acento chilango. Dijo, yo soy mexicano, pero me tuve que hacer pasar por hindú para que me creyeran. Hijo de su madre. Imagínense que yo hubiera llegado aquí. Que yo hubiera llegado aquí y les dijera soy Tom Lopesky de Rusia y estuviera hablando ahorita, estaría reventado el Facebook de tanto. Y directamente desde Rusia, el profesor Tom López. Y entonces, porque así somos nosotros. Entonces el anonimato es algo parecido, quitarme el nombre, no tener nombre, pero en el sentido de la humildad. Sí, ¿y quién eres? El nombre con todos sus significados. El nombre con todos sus significados. Si yo fuera un personaje público, mi nombre representaría algo, le diría algo al público por sí mismo. Si yo entro a Alcohólicos Anónimos y me quito el nombre, ahí no soy nadie, soy otro enfermo.
De eso se trata el anonimato. Pues es un poco lo que pasa, quizá hablando de hace rato que hablamos de personas públicas, de la actuación, ¿no? De un poco despersonalizarse, como lo que hace el actor para adoptar una personalidad distinta a la suya, que tenga reacciones emocionales distintas a las suyas ante ciertas situaciones. Que hablando ahorita que decías, ligándolo con lo que decíamos al principio del programa, el pequeño Solín en Calimán era Luis de Alba, por ejemplo, que también es miembro de Alcohólicos Anónimos. No lo anda diciendo tanto por ahí, pero hablando de la otra, de la amarilla. Hablando del anonimato, hace poco tuvo un accidente porque él tiene apnea del sueño, entonces no puede dormir bien. Tuvo un accidente automovilístico y la primera reacción al saber la gente que pertenece a Alcohólicos Anónimos y estas cosas, el primer rumor que se empezó a transmitir por ahí en los medios de comunicación es que estaba drogado, que había tenido una recaída, estaba drogado y por eso se había ido a estrellar un fraccionamiento en Guadalajara, por ejemplo. Sí, eso lo ligan inmediatamente con estas cosas. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de eso que está poniendo interesante, esto del personaje y el anónimo. Entonces, yo creo que a unos saludos, vamos al primer corte y continuamos. Bien, pues agradeciendo, compañeros, a todos los que se conectan a través de la red. Gracias. Bueno, hay gente conectada en Facebook Live y también hay bastante gente conectada acá siguiendo la transmisión desde su dispositivo, desde la página www.alabanet4y5.com. Voy a leer unos mensajes aquí del Facebook. Dice Mario Marinero, saludos, excelente programa. Les envío un fraternal saludo. Saludos, Mario, no nos deja de dónde. Héctor Saludos, Lemus Mario. dice, vientos por los expositores. Gracias, compañero Héctor Lemus. Efraín Méndez, ay, güey, ya le quité. Ahorita, aguántenme tantito, que le di un clic donde no debía. Y dije, Mario Marín, chin, ya nos está escuchando. Héctor Lemus, vientos por los expositores. Efraín Méndez, saludos, felices 24 horas. Héctor Lemus, la llamada arrogancia espiritual en la Biblia en cuanto a la soberbia. Gracias, Héctor Lemus. Margarita Ochoa Vázquez, saludos desde Sonora. Rosa Trujillo Gómez, me encanta haberlos encontrado. Yo soy Dalanón, saludos desde California. Saludos a ti, Rosa Trujillo desde California. Marisa Etze González, listos para escucharlos. Gracias, Marisa. Alberto García, yo amo a la Banenos también. Gracias, compañero, por todas esas muestras de afecto hacia la estación. Hugo Rojas, buenas noches, qué buena página para los AA. Pues sí, y mira, y a lo mejor ¿nos estaremos saliendo del principio, Tomás? No. ¿Verdad que no? No creo, ¿No? Porque luego por eso nos critica de repente la gente. Y es que dicen, no, pues es que el nombre de AA no debe ser mezclado en la prensa, radio, televisión o algo así. Pero pues... No, pero no para entrar en polémicas públicas. No estamos entablando polémicas públicas, estamos hablando sobre los principios de Alcohólicos Anónimos, sobre la historia de Alcohólicos Anónimos. Y además yo creo que si todavía, si en la época de Bill W hubiera existido ese tipo de medio, pues se hubiera difundido, yo creo que de igual manera, ¿no? No, hay incluso videos del mismo Bill hablando sobre las tradiciones y esto, que son temas coyunturales de Alcohólicos Anónimos, temas esenciales de Alcohólicos Anónimos, y no tienen nadie dijo que Bill estaba rompiendo las tradiciones. Claro, no nos estamos comparando con Bill. Claro. Además, estamos haciendo un ejercicio de emitir nuestra opinión acerca de la literatura fundamentada con la literatura de AA, no hablando a nombre de la institución. Sí, no estamos hablando a nombre de y además, es importante el medio porque, pues ustedes lo acaban de ver, gente de Sonora, gente de Estados Unidos, gente de Durango, gente de Guadalajara, y qué bueno que gracias a este medio podemos llegar a todos ellos y pues aprender todos de todos. Lore Mezquita, felices 24 horas, compañeros. Saludos, Lore. Alberto de la Cruz dice, buenas noches, saludos desde San Pedro, Coahuila. Gracias, saludos, compañero Alberto de la Cruz. Joselito Pineda,
Muy buen programa, me encanta su forma de cómo explican lo que los Alcohólicos Anónimos, lo que es Alcohólicos Anónimos. Saludos desde Guadalajara. Saludos, Joselito Ugazo Che. Excelente programa, me gustaría saber cómo se desprendió Neuróticos Anónimos. Los saludos desde la ciudad de Guatemala. Imagino que se refiere a cómo se desprendió. ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo llegó a ser de Neuróticos Anónimos, no? Ahorita Que, decimos algo de que eso. ocupan el mismo programa de recuperación de los 12 pasos. Es que hay 308 agrupaciones por ahí así que utilizan el método de Alcohólicos De Anónimos. ayuda mutua, ¿no? De ayuda mutua. Así es, y saludos hasta Guatemala. Aurora Guzmán, saludos en cabina a todos. María Mayela Palomares Cera, gracias, excelente tema, Dios los bendice. No, gracias a ustedes por escucharnos. María Mayela. Rosa Reyes Trejo, saludos desde Nueva York. Pues tenemos a gente de todos lados. Fíjate, Incluso qué había bueno, alguien gracias a que Dios, escuchaba gracias a mucho Dios. desde Barcelona, ¿no? Sí, también, Participaba mucho. de hecho teníamos por acá también hace un rato un recado de Buenos Aires, Argentina. De ahorita a ver si lo encuentro. Hola, soy Ana, saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos a la compañera Ana. Saludos, Esto ya Anita. es de la gente que se comunica a través del chat. De Catepec, Sara Meneses José. Saludos, paisana. Estamos aquí mismo en el bello puerto de Catepec. David de Tlaxcala, saludos, compañero David. De la Ciudad de México, Maite. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo y soy de Durango. Me siento afortunado de poder escucharlos. Gracias, Miguel de Durango. No, perdón, Guillermo de De Durango. Durango, donde filmaban casi todos los westerns de la época de oro del cine gringo de la Exactamente. época Ujú. Dice, hola, de John Wayne. bueno, está medio raro aquí, pero este es el mensaje que te decía de Buenos Aires, Argentina. Participo en grupos de AA en Barazategui, Argentina. Ujú. Mi nombre es Roque Robledo. Nos deja aquí su número telefónico. Un abrazo gigante. Gracias por los servicios. No, pues gracias a ustedes. Desde Gracias Buenos a Aires. Roque Robledo. Y bueno, pues que nos escuchen, eso es más que suficiente para nosotros. Pero que participen sobre Que todo, eso participen. también es. Sí, te voy a dar el número en cabina por si tienes a bien darnos una llamada. Es el 75 95 10 72, que también de alguna manera me da gusto, compañeros, porque ya también está activo el teléfono. Fuera de los programas en vivo, o sea, la gente se comunica, pide algún informe, piden hablar con Víctor, o piden hablar con Tomás, o piden hablar con el doctor Escamilla. La mayoría de las llamadas han sido también para saber cómo pueden apoyar a la estación, y muchas de ellas también son para agradecer que a la Banet 4 y 5 Radio, bueno, pues esté haciendo este tipo de programas, y pues, lo único que podemos decir es gracias a ustedes, y nosotros también somos los más beneficiados, ¿no? Tomás. Claro, esa es la idea, es que participen con nosotros, hagan de cuenta que es una junta virtual y el chiste, la ventaja de este medio es que pueden interactuar con nosotros, no solamente escuchar como en la televisión o en esos medios tradicionales donde solamente están escuchando, sino pueden hacer preguntas, pueden participar Claro. con nosotros, pueden enviarnos sus inquietudes, preguntas, incluso opiniones que tengan ustedes para que se vaya enriqueciendo el programa. De eso Así se es. trata. También uno de los beneficios de que sea por internet y que tengamos gente de tan distintos lugares del mundo es que justamente la interpretación de todo tipo de literatura, digamos, en general, o del consumo de contenidos, también lo filtramos de forma distinta a partir de nuestro contexto cultural inmediato, de cómo nos hemos desarrollado, Claro. y pues nos pueden aportar puntos de vista muy distintos Claro. del que tenemos nosotros como... Y Así bueno, es. ya cuando tengamos 10 millones de audiencia como Carmen Aristegui, pues ya, entonces ya no nos hable, ¿no? Pero ahorita No, sí, síganos también, hablando. tienen que... Bien, compañeros, pues vamos al corte, no nos tardamos nada, regresamos. Esto es Alabanet 4 y 5 Radio, estamos hablando del anonimato, regresamos. Bueno, les mencionaba yo que Alcohólicos Anónimos, en los métodos que tiene de recuperación, hay alrededor de 300 y cacho de agrupaciones que utilizan los principios de AA para sus
para su recuperación. Esto de Neuróticos Anónimos lo fundó un tal Grover B. de Arkansas, en Estados Unidos, y llegó a México por ahí de marzo, abril de 1974. Fue cuando empezaron a trabajar aquí en México estos grupos de Neuróticos Anónimos, que tienen, bueno, pues yo creo que ya un buen número de grupos, no sé cuántos sean en realidad, pero yo creo que ya tienen varios miles de grupos por acá. La terapia es la misma, los principios son los mismos, nada más que hay, como parte del anonimato, cada quien tiene que estar podemos compartir, digamos, entre nosotros, podemos compartir, es muy común que un alcohólico anónimo vaya a compartir a un grupo de neuróticos, o un neurótico a un grupo de alcohólicos, sí. Como, digamos, como expositor de la problemática, ¿no? Pero en las juntas cerradas, en las juntas de alcohólico para alcohólico, de neurótico para neurótico, de alanona para alanona, no pueden entrar los otros compañeros de otras corrientes. Eso es parte del esencial de los principios. Los principios también generan un orden determinado en la dinámica del trabajo de grupo. Bueno, estábamos hablando de que... Una pregunta Ajá. sobre lo anterior. Estas otras agrupaciones, para que quede más claro, creo que sí lo entiendo, pero para que quede más claro para la gente, estas agrupaciones de ayuda mutua que utilizan el programa de AA, la literatura de AA, son agrupaciones que se crean y adoptan como metodología no agrupaciones que se escinden de AA. No son decisiones de AA, sino... Porque era lo que planteaba la pregunta, ¿cuándo se separan Neuróticos Anónimos AA? Era lo que planteaba. No, nunca se separó, nunca perteneció a AA. Ajá, Neuróticos Anónimos claro tiene eso. otro fundador, tal Grover B., que les digo que era una persona, un profesionista de Arkansas, que funda estos grupos y trabaja Echa con mano ellos, ¿no? del programa Echa mano de del los 12 programa, pasos. se vale de los Sí. 12 pasos para trabajar con esto, ¿no? Sí, de hecho nunca estuvieron juntos. Nunca estuvieron juntos, ¿no? Ninguna agrupación, Alcohólicos Anónimos es la primera, digamos, de este tipo. Aunque ya había habido los grupos washingtonianos, los grupos Oxford y el primer, digamos, la primera comunidad que utilizó esto de la ayuda mutua fueron los grupos jacobinos. Los grupos jacobinos venían de Francia hacia Estados Unidos y ellos hablaban de hombres ayudando a hombres o grupos de autoayuda. De ahí viene este concepto de la autoayuda. Alcohólicos Anónimos nunca maneja que es un grupo de autoayuda hasta después que nace esta tendencia de la autoayuda, y hay hasta una película que hace, digamos, una sátira de todas las corrientes de autoayuda que se generaron a partir de Alcohólicos Anónimos, que se llama El Club de la Pelea, donde estos cuates se pertenecen a diversos grupos hasta que hacen su club de la pelea, ¿no? Pero es también como una comunidad de cuates que se juntan para golpearse. con Con Brad Pitt y en todo algunos, eso. en algunos protagonista. grupos de AA también, pero sin Bueno, en chingadas. algunos grupos sí. Y bueno, esto del anonimato es muy sencillo, miren, es como un actor, ahorita que hablaban del actor, cuando se sube al proscenio, cuando se sube al escenario, se sube a recrear un personaje, ya sea que le toque recrear a Otelo, a Tartufo, a Juan de Hamlet. las Peras, a Hamlet, a Juan de las Pitas, a quien sea de estos que le toque encarnar este personaje, se sube al escenario, hace su actuación y terminando de actuar, se quita el traje, el disfraz,
y se va a su casa. No llega a su casa con el disfraz y hablando parlamentos de Shakespeare. Pues sería ridículo, ¿no? Que en el metro fuera vestido como gente medieval y hablando como Shakespeare o con diálogos de shakespearianos y esto. Sería absurdo, se vería ridículo ahí. Entonces, en Alcohólicos Anónimos sucede algo igual, pero al revés. En la vida ordinaria nosotros desempeñamos un papel, desempeñamos el papel de trabajador, de padre, de hermano, de esposo, de amigo, etcétera, etcétera. Son los papeles que nos toca representar en la vida, como si fuera un espectáculo, la vida como si fuese un escenario. En ese escenario de la vida desempeñamos nuestro papel. Cuando entramos al grupo de Alcohólicos Anónimos nos quitamos el disfraz del papel de los papeles o roles que hemos desempeñado en la vida diaria y quedamos tal como somos. Ese es el estado simple que pide el anonimato. Yo tengo que estar mostrando a mis compañeros quién soy en realidad. No lo que salgo a representar a la calle, porque en esos papeles me gusta que me vean. Sí. Cuando salgo a la calle a representar, que me subo a mi coche, que me arreglo mi traje o mi vestimenta, que ahora me chulearon hasta la camisa y todo eso. Y entonces, ahí estoy representando un papel, pero ese papel no es el que me corresponde, no es el que yo tengo, es uno que represento. Y no se me puede pegar el disfraz. Es como aquella persona que tiene un papel en el trabajo, digamos, de jefe o de representante político o de maestro de cualquier cosa y llega a su casa y quiere seguir en el mismo papel en su casa. Pues su mujer y sus hijos lo van a mandar al cuerno. Derechito. Sí, porque si llega como gerente, a ver, tú haces esto y tú haces aquello, le van a decir, cálmate. Más vale que se vuelva un anónimo y entonces se establece la igualdad. Ya. Cuando uno se vuelve anónimo. Ahí en el grupo somos anónimos porque somos iguales. Nos quitamos los disfraces de fuera y nos sentamos como cualquier otro enfermito. A escuchar la junta, a platicar. Algunos, no todos. No somos ni más ni menos que los demás ahí. El terreno de los iguales y de alguna manera esto ha sido muy significativo, ¿no? Lo leías hace un rato, de que así es como pueden florecer las agrupaciones, ¿no? Así es que si tu agrupación, pues ves que de repente hay poca membresía, pues es bueno preguntarse por qué, ¿no? Exactamente. Quizás esté faltando a esta tradición, ¿no? Si el grupo está funcionando mal es porque no se aplican las tradiciones. No es porque sea... Hay algunos que dicen que, no, pues es que son grupos piteros o son grupos chafas o grupos... ¿Cómo les llaman? Grupos de... Hay unos que dicen, no, este es el mejor grupo de habla hispana o el mejor grupo. Otros dicen que es... no, yo no voy a grupos piojo, grupos piteros y que quién sabe qué. Y no, pues no es esa no hay grupos piteros, no hay grupos piojos, no hay grupos mejores de habla hispana, no hay grupos de... Y es que pinche ego cómo se revela, ¿no? Pues es el ego. Pero como no está subordinado por las tradiciones... Sí, es que yo creo que incluso cuando nos invitan a compartir y ves que hay dos gentes... Dices, chale, güey, venía tan lejos para dos cabezas. Para que me escuchen dos. Pinche ego, ¿no? Sí. Y a lo mejor es un pinche coscorrón de parte del ego, ¿no? Güey, para que se le quite. Pues con dos, ¿no? No que dices que con uno o dos, pues ahí los tienes, ¿no? Y la verdad es que pues son como, ¿cómo le podemos decir? Como lecciones, ¿no? Que el ego no la juega, porque pues es bien rico llegar a un grupo donde pues ves 50, 60 gentes de membresía y escuchar tu junta, ¿no? Pero si voy al grupo y veo que además llegó Pedrito y Juanito, chale, mejor hubiera quedado en mi casa a ver la novela. A ver, ¿y por qué no te pones a trabajar? Preguntaría. Exactamente. ¿Por qué no sales a pasar el mensaje? Miren, a mí me pasó algo. Yo fui allá a Puebla hace algún tiempo, fui allá a la casa de un cuñado
y estaba yo ahí en su casa y estábamos platicando, y entonces en la noche comenzaron ahí a chupar. No, pues vamos a echarnos unas y vamos a ver la televisión. Y ahí estaban medio fiesteando, y entonces yo les dije, pues en lo que se echan sus traguitos y eso, yo me voy a una junta. Y me salí, era un pueblito ahí en Amozoc, por ahí por un lado de Amozoc, por donde estaba la base militar esa. Por ahí andaba yo, y me fui y me metí a un grupo. El grupo decía que empezaba a las 8, eran 8:15, 8:20, y no había nadie. Entonces pero estaba abierto y estaba calentándose el agua. Entonces yo entré y me senté. Dije, pues, ahorita tiene que llegar el que puso el agua a fuerzas, ¿no? Entonces, pasó un ratito, unos 5 minutos, y llegó. Y dice, hola, que no sé qué, ¿eres compa? Sí, soy compa. Se sentó y me dijo, ahorita que lleguen, o por lo menos otro, pues ya empezamos la junta, y que no sé qué tanto. Esos cuates estaban como a media cuadra o a una cuadra, bueno, pongan ustedes a 2 cuadras, de donde estaba un centro de salud del Seguro Social, del IMSS. Y me decían que estaban bajos de membresía, y yo les decía, bueno, están bajos de membresía, ¿por qué? Porque tienen porque dice, no, pues es que no les interesa mucho. Le digo, no, pues es que no han trabajado. Yo había pasado por el centro de salud y caminé hacia donde estaba el grupo. Y les dije, aquí a 2 cuadras hay un hospital del Seguro Social. ¿Por qué no van a pasar el mensaje ahí? Ahí seguramente caen muchos borrachos. Entonces me dijeron, no, pues es que no habíamos pensado en eso. Entonces al otro día fui yo, hablé con las gentes de ahí del centro de salud, me pidieron una carta, la hice y la llevé, y me dijeron, sí, pueden venir pues 2 veces por semana, 1 vez por semana. Yo fui y les dije a los compañeros en la junta del otro día, que ya había entregado la carta, y que la doctora decía que la encargada, pues ahí la jefa de médicos, ¿no?, decía que podían ir a pasar el mensaje. No sé si lo hicieron o no, pero pues seguramente si hubieran ido, o si han ido, pues ya deben tener más membresía. El problema es que no queremos trabajar nosotros. Ese es el problema, queremos que lleguen solitos y todo eso. No, pues hay que ir a pasar el mensaje. Claro. Y más si tienes ahí la facilidad de que está una clínica, bueno, pues más fácil, ¿no? Dice aquí que hemos renunciado a la glorificación personal, dice. Esto del anonimato. Y bueno, dice, una vez que logramos la seguridad de estar en buen camino, decidimos redactar un libro a través del cual podríamos comunicar a los alcohólicos la buena noticia. A medida que el libro iba tomando forma, inscribíamos en él lo esencial de nuestra experiencia. Fíjense, este libro es la esencia de la experiencia de los Alcohólicos Anónimos. El libro Alcohólicos Anónimos, el libro grande, que no se le da mucha validez porque en nuestro medio de ignorancia, pues no puede tener mayor, a veces nosotros estamos tan enajenados que pensamos que no puede tener mayor poder un libro que nuestro ego. Sí. Entonces decimos, no, pues es que, ¿cómo le voy a hacer caso a un libro? Una vez decía un compañero, hablaba yo de William James, y se subió muy enojado y dijo, ¿cómo viene este cabrón a hablarnos de lo que dijo un güey y le cree? Y entonces yo le digo, pues yo le creo más a ese que a todos ustedes, cabrón. Digo, porque evidentemente este señor William James había trabajado con muchos casos de experiencias espirituales, había escrito un magnífico libro sobre experiencias espirituales, de variedades de experiencias religiosas, y estos cuates ni siquiera habían leído el libro azul y querían negar o sea, porque yo no he leído un libro, porque no he leído esta tradición, no tiene validez para mí. Quiere decir que yo rechazo las cosas antes de comprobar si tienen o no validez.
Entonces, bueno, pues imagínense la lucha de estos hombres, de estos primeros hombres que escribieron lo esencial de su experiencia y que era el fruto de dice, es el fruto de miles de horas de discusión, una fiel representación de la voz, el corazón y la conciencia de quienes fuimos los pioneros durante los primeros 4 años de Alcohólicos Anónimos. Fíjense, ahí lo que dice, era el fruto de miles de horas de discusión, una fiel representación de la voz, el corazón y la conciencia de quienes fuimos los pioneros durante los primeros 4 años de Alcohólicos Anónimos. Mientras se acercaba el día de la publicación del libro, íbamos devanándonos los sesos, buscando un título apropiado. Debíamos haber considerado al menos 200 posibilidades. Dice. Fíjense, debimos haber considerado al menos 200 posibilidades. El inventar títulos y someterlos a votación en nuestras reuniones llegó a ser una de nuestras actividades principales. A través de un tumulto de discusiones y argumentos, conseguimos reducir la lista de los candidatos a 2. Debemos titular nuestro libro La Salida o The Way Out, o debemos titularlo Alcohólicos Anónimos. Fueron los últimos 2 nombres. Esa era la alternativa final. Los grupos de Akron y Nueva York lo sometieron a una votación de última hora. Por un escaso margen se decidió el título de nuestro libro sería La Salida. Justo antes de mandarlo a la imprenta, alguien intervino sugiriendo la posibilidad de que hubiera otros libros con el mismo título. Uno de nuestros primeros miembros solitarios, mi querido Fritz M., que en ese entonces vivía en Washington, D.C., fue a la biblioteca del Congreso para investigar. Descubrió exactamente 12 libros ya publicados con ese título. La Salida. O sea que este iba a ser La Salida y iba a ser el libro número 13. Pues era un número medio macabro para el libro, ¿no? Entonces por eso decidieron no ponerle La Salida. La 13ª salida, dice. Cuando hicimos circular esa información, nos estremecimos ante la posibilidad de ser la 13ª salida. Así fue que Alcohólicos Anónimos se convirtió en el título de preferencia y así fue que conseguimos un título para nuestro libro, un nombre para nuestro movimiento y como ya estamos comenzando a ver, una tradición de la más alta importancia espiritual. Cierto es que Dios se mueve de maneras misteriosas para hacer sus milagros. Dice, en el libro Alcohólicos Anónimos aparece solamente 3 referencias al principio del anonimato. En el prólogo a nuestra primera edición dice, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, algunos de nosotros no podríamos realizar bien nuestro trabajo si se publicaran nuestros nombres. Y cuando escribimos o hablamos públicamente sobre el alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Y luego, muy seriamente, le pedimos a la prensa también observar esa recomendación. De otra manera, estaremos grandemente incapacitados. Pero fíjense, dice que lo que les decía al principio, algunos de nosotros, dice, somos profesionales o profesionistas y no podemos dar nuestro nombre. Ese era el origen del anonimato. Sí. ¿Sí? Que no podrían ellos hablar ni a nombre de Alcohólicos Anónimos, ni presentarse como si fuesen ellos, les decía yo, la voz pura de Alcohólicos Anónimos. Nadie, dice el punto de vista, que es uno de los folletos mejor escritos, que no lo escribió Bill W.,
un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos hay dos. Uno es de Jack Alexander, un periodista, y el otro es de un compañero que era participaba en las reuniones de Nueva York, me parece, y él escribe un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, que son los únicos dos folletos aprobados por la conferencia que no escribió Bill W. Y entonces en de un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos dice, si viniera Bill W. esta noche a hablarnos sobre Alcohólicos Anónimos, lo único que podría hacer es venir y darnos su punto de vista. Nada más. El mismo Bill W. Bueno, pues hay una historia que hemos contado muchas veces, que se ha escuchado muchas veces, donde Bill W. va a California, llega a una reunión con Lois, ya viejón, se meten al grupo y se sientan, siendo él quien habló del egocentrismo y el anonimato como contraparte a y todo eso, como antípoda del egocentrismo, el anonimato, y entonces llega Bill W., se sienta, empiezan a hablar, un compañero se acerca a servirle café y le dice, oiga compañero, ¿es usted nuevo? Viene por primera vez. Bill W. se le queda viendo, Lois nada más le dice tranquilo. Era el fundador de AA, ¿no? Y entonces empiezan a pasar a tribuna los que estaban programados, y uno de ellos dijo, y Bill W. decía esto y esto y esto. Y entonces Bill, sorprendido, le dice a Lois, yo no dije nada de eso, ¿no? Y entonces va a levantar la mano y Lois se la agarra y le dice, no, cállate, no estés diciendo. Quédese calladito. Y entonces, pues, imagínense lo terrible que debe haber sido para Bill. Para su ego también. Para su ego y para escuchar que decían cosas que según él había dicho, pero no había dicho. Que eso ejemplifica en parte por qué decimos tanto en este programa que es importante la lectura de los textos de AA, de la literatura aprobada, digamos, por las conferencias respectivas, porque si tú vas y al mismo Bill W. le pasó que alguien que se paró ahí a hablar dijo que Bill había dicho esto y la otra cosa. Uh-huh. Cosas que no había dicho, ¿no? Y entonces termina la junta y Bill le dice a Lois, pues ¿qué hago? Y entonces sí había un compañero que iba por primera vez y le dice Lois, fíjense, ahí ella lo puso en orden, le dijo, pues platica con es nuevo. Y entonces Bill le dice, sí, ¿eh? Dice, bueno, pues vete al hotel, ahí te alcanzo, y se queda platicando con el nuevo. Ahí termina esa escena de la vida de Bill W., ¿no? Y entonces eso nos indica que no hay otra misión más de mayor importancia que la transmisión del mensaje, y que la debemos hacer desde un plano de humildad. Seguramente Bill no le ha de haber dicho al nuevo, o a lo mejor sí se lo dijo, pero no le ha de haber dicho, yo soy el cofundador de Alcohólicos Anónimos, sí, y yo digo esto y esto y esto y esto, ¿no? Porque dice que cuando estaba en uno de sus arranques de egocentrismo, Bill llegaba a los grupos y les decía, si no dicen lo que yo digo y no hacen lo que yo hago, se van a ir a beber, les decía Bill W. Los amenazaba de esa manera. Entonces, bueno, fíjense, dice, desde que se publicó el libro Alcohólicos Anónimos en 1939, se han formado centenares de grupos de AA. Cada uno de ellos hace estas preguntas. ¿Cuán anónimos precisamente debemos ser? Es de lo que trata este programa. ¿Para qué sirve el anonimato? ¿Cuán anónimos precisamente debemos ser? Y a fin de cuentas, ¿de qué sirve este principio del anonimato? En gran parte, cada grupo ha llegado a su propia interpretación. Naturalmente, existen grandes diferencias de opinión entre nosotros. El significado preciso de nuestro anonimato y hasta qué punto debe extenderse todavía son cuestiones no resueltas. Ahora, otra cosa que es muy importante entender aquí es que los principios del segundo legado, dice Bill W. que las tradiciones
no deben permanecer estáticas. No son cuerpos de leyes inflexibles las tradiciones, sino que cada grupo, cada conglomerado de seres humanos, de alcohólicos, tiene que darle su interpretación a este principio. Y entonces, por ejemplo, si nosotros interpretamos el anonimato de una manera, otros lo harán de otra manera y otro grupo lo hará de otra manera, pero apegados al contexto del anonimato, apegados a lo que sirve. Porque dice Bill que si de no ser así, se pueden volver algo tan rígido que la letra mate al espíritu. Ya. Dice, puede darse el caso, no generaliza, porque luego muchos compañeros lo agarran de pretexto. Si uno dice que la letra puede matar no dice que la letra mata al espíritu, porque hay muchos que lo agarran así, dicen, la letra mata al espíritu, yo por eso no leo. No, ese es un pretexto para no leer. Claro, ¿no? puede. La letra, dice Bill W., si no hacemos flexibles las tradiciones, puede ser que la letra mate al espíritu. O sea, la letra de la tradición mate el espíritu que Alcohólicos Anónimos trata de manejar, pero no lo da por hecho, ni tampoco está hablando de que ya no debe uno leer los principios porque entonces se va a morir el espíritu. Eso no dice ahí. Lo que dice es que tenemos que darle interpretaciones relacionadas con la misión de Alcohólicos Anónimos. La más alta misión es transmitir el mensaje. Acá en este, que es tal como la ve Bill, estaba leyendo el apartado 120, que es hablar de persona a persona, es un compilado de cartas esto. Uh-huh. Viene algo relacionado justo con lo que estás diciendo, con lo que platicabas hace rato del grupo en Puebla, y que se relaciona también con la intención de este programa y de esta estación, ¿no? Mira, uh-huh. Dice, a mi parecer no se puede hacer la más mínima objeción a los grupos que desean mantenerse estrictamente anónimos, ni a los individuos que no quieren que nadie sepa que son miembros de AAA. Ese es asunto suyo y esto es una reacción muy natural. Sin embargo, la mayoría de la gente se da cuenta de que el anonimato llevado a este grado no es necesario, ni siquiera deseable. Una vez que se está bastante sobrio y seguro de estarlo, no parece haber ningún motivo para no hablar de su pertenencia a AA en los lugares apropiados. Esto tiende a atraer más gente a la comunidad. La comunicación de viva voz es uno de nuestros más importantes medios de transmisión. Exactamente, sí. Se relaciona justo con lo que hablábamos de la intención de que si quizás estuviera con este programa rompiendo con esa tradición del anonimato. Sí, no, seguramente pues podemos llegar a oídos de gente que tenga problemas de alcoholismo y que no se ha acercado a un grupo. Y que a través de este medio pues lo pueda hacer, ¿no? O que quizá probablemente se haya acercado ya a un grupo, pero no al grupo adecuado, digamos, a lo mejor a un grupo en el que no siguen las tradiciones o que por alguna forma está de cierta manera pervertida la interacción entre los compañeros y eso lo alejó a él de AA, ¿no? Sí, hay muchos casos así, ¿no? Donde algunos individuos se aprovechan de la buena voluntad de otros para sacar algunos beneficios propios y pervierten el segundo legado, la parte donde habla de la colectividad por encima, de la colectividad y los principios más bien por encima de la gente, ¿no? Entonces dice, aunque ya no tenemos como antes el estigma del alcoholismo, hay todavía individuos para quienes su conexión con nosotros es un asunto muy delicado. Algunos entran en Alcohólicos Anónimos bajo nombres ficticios, o lo que le llaman los gringos los nicknames, ¿no? Los apodos, digamos. Otros nos hacen jurar solemnemente que guardaremos en secreto su identidad. Tienen miedo a que su asociación con Alcohólicos Anónimos perjudique sus negocios. Fíjense, tienen miedo a que su identidad con Alcohólicos Anónimos perjudique sus negocios. Al otro extremo de la escala de opinión tenemos al individuo que dice
que el anonimato es pura niñería. Se siente obligado a anunciar a gritos desde los tejados el hecho de que es miembro de Alcohólicos Anónimos. Hace notar que dentro de nuestra comunidad de AA hay gentes famosas, algunos de renombre nacional. ¿Por qué nos pregunta, no debemos aprovechar su prestigio personal tal como lo haría cualquier otra organización? Porque bueno, pues algunas organizaciones se cuelgan del prestigio, o de, entre comillas, el engaño de otros personajes públicos que han tenido algún éxito, y entonces pues desde ahí se ponen a tratar de explotar el prestigio de los otros en beneficio propio, ¿no? Uno de los casos paradigmáticos, quizá para explicar esto, es el uso que ha hecho la Iglesia de la Cientología, del Scientology, acerca de la imagen, de utilizar como su principal imagen pública a Tom Cruise, sí, por ejemplo, sí. Que lo hizo antes que él con algunos otros actores. Sí, y bueno, dice, entre los dos extremos hay un sinfín de matices de opinión. Algunos grupos en particular, los nuevos, se comportan como sociedades secretas. No quieren que ni siquiera sus amigos sepan de las actividades, ni pensarían jamás en tener presente en sus reuniones a los clérigos, los médicos, ni a sus mismas esposas. En cuanto a invitar a los reporteros, Dios nos libre. Otros grupos creen que sus comunidades deben estar bien enteradas sobre Alcohólicos Anónimos. Aunque no publican sus nombres personales, sacan partido de toda oportunidad de anunciar las actividades del grupo. A veces celebran reuniones públicas o semipúblicas donde los Alcohólicos Anónimos se presentan por su nombre en la plataforma. A menudo se invita a médicos, clérigos y funcionarios públicos a hablar en estas reuniones. Algunos miembros han dejado de guardar completamente su anonimato. Sus nombres, sus fotos y crónicas de sus actividades han aparecido en la prensa. A veces, como miembros de Alcohólicos Anónimos, han publicado artículos acerca de su pertenencia a Alcohólicos Anónimos en los que incluyen sus nombres completos. Pero aunque está bien claro que la mayoría de nosotros reconocemos la importancia del anonimato, las formas en que practicamos el principio varían mucho. Fíjense, ahí les decía, una cuestión de interpretación, siempre y cuando no se altere o no se ponga en entredicho a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. O sea, por ejemplo, yo no puedo agarrar y salir y declarar a nombre de Alcohólicos Anónimos alguna barbaridad por ahí y ya después que se genere una controversia y todo eso, decir, no, pues es que yo lo hago a nombre de Alcohólicos Anónimos. Es como, por ejemplo, aquí vamos a suponer que en este programa de repente nos dijera Javier Plata, las opiniones de los que están aquí son responsabilidad de ellos. A la Banet no se hace... ¿Cómo hacen los medios de comunicación? Sí, a la Banet no se hace responsable por lo que digan estos cuates. Entonces, eso es deslindarse de que es lo mismo que tiene que hacer un alcohólico anónimo. Yo no, lo que yo digo es responsabilidad mía como individuo, no es responsabilidad de un grupo de Alcohólicos Anónimos, porque yo me puedo agarrar del prestigio que tiene Alcohólicos Anónimos, de la tradición que tiene Alcohólicos Anónimos como elemento de recuperación para un conglomerado de alcohólicos que hemos dejado de beber, y que ha sido reconocida, que se le han dado premios como aquel premio Lasker, que han salido artículos en diversas revistas, publicaciones, periódicos sobre Alcohólicos Anónimos, tratando de aprovechar de la fama que tiene Alcohólicos Anónimos como elemento de recuperación. Por ejemplo, si yo dijera mañana, ¿saben qué? Que a partir de mañana voy a abrir un grupo de recuperación express en tal lugar,
va a haber las sesiones de tal a tal hora y entonces De media hora. de media hora ustedes van ahí en 15 minutos, yo los pongo como nuevos, etcétera, Para bajar de etcétera. peso, con media hora de esfuerzo a la semana ya dejarás de... Sí, o les voy a dar una rutina de los 12 pasos que nadie se las va a dar y ustedes la van a practicar. Esto ya lo saqué yo de Alcohólicos Anónimos, etcétera, etcétera. Entonces ahí Reformé estoy el poniendo programa. en entredicho de Lo que es doble. lo que es Alcohólicos Anónimos, porque estoy hablando a nombre de Alcohólicos Anónimos y ofreciendo servicios a nombre de Alcohólicos Anónimos, poniendo mi nombre ahí en esto. Ya nos acercamos a la hora del final del programa. ¿Les parece si pasamos a nuestras conclusiones personales y a leer unos saludos para cerrar? Sí, ya estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, pues la conclusión es que el anonimato, como dice aquí Bill W., es una cuestión que vamos a practicar por necesidad, porque es una necesidad, más hoy actualmente en México, una de las más grandes necesidades que tenemos aquí en este país, en la comunidad de nuestro país, es el practicar este segundo legado, porque no lo practicamos nosotros adecuadamente. Por eso mucha gente habla de que hay una crisis severa en Alcohólicos Anónimos en Claro. México y no sé qué tanto, por falta de práctica de este segundo legado. En cuanto nosotros comencemos a practicarlo, evidentemente va a tener una mucho mayor calidad la práctica de los principios, la dinámica de los principios, la dinámica de las juntas. No vamos a estar haciendo idolatría, no vamos a estar idolatrando gentes que no sabemos ni muchas veces creamos ídolos dentro de Alcohólicos Anónimos. Esto es terrible para ellos y para nosotros. No, hasta videos de los compartimientos, ciertos compañeros Bueno, se sí, pueden hay comprar unos en que Tepito, ¿verdad? traen ahí videos de compartimiento, pero miren, ahorita me venía a la mente un cuento fabuloso de Juan José Arriola, se llama el prodigioso miligramo. Dice que hay un ¿cómo se llama? Un conjunto de hormigas, una manada ahí de hormigas que andan recogiendo sus cosas. Y de repente una llega con un miligramo prodigioso, con un prodigioso miligramo. Y entonces es un objeto brilloso, luminoso. Y entonces lo ponen, ven que ella no carga más que el miligramo, no lo mete y lo saca, y lo mete y lo saca el miligramo. Y entonces lo mete al hormiguero y ahí está con su miligramo y entonces lo encarcelan, la juzgan porque no trabaja y todas las demás pues están contribuyendo al bienestar de la colonia de hormigas. Y resulta que la juzgan y todo y un día la encuentran muerta junto a su miligramo prodigioso. Y entonces empiezan a decir que era una santa y una mártir y no sé qué tanto y que el miligramo pues lo guardan por ahí en un lugar especial, lo ponen como en un nicho, ¿no? En un relicario y eso. Y después otras hormigas empiezan a traer otros miligramos, andan cargando sus miligramos de diferentes inmundicias, dice, agarran todo lo que encuentran por ahí, que es a veces hasta inmundicia, estiércol y cosas de esas, para llevarlo a la colonia. Y entonces dice que se descompone y se desajusta todo el mecanismo de la colonia. Entonces así sucede en el grupo, cuando de repente aparecen estos Illuminatis, estos iluminados, con su miligramo prodigioso a cuestas, hablando de las maravillas de Alcohólicos Anónimos, ayudando y salvando vidas de los compañeros ahí en el grupo, prometiéndoles que los van a alivianar y todo esto. Se descompone todo el mecanismo de Alcohólicos Anónimos. Por eso no hay que hacer y no hay que idolatrar a la gente dentro de Alcohólicos Anónimos, y en ningún lado, en ningún sentido. Entonces esa sería la conclusión: darle más fuerza a los legados
de los principios de Alcohólicos Anónimos que a cualquier personalidad, a cualquier gente, a cualquier compañero dentro de Alcohólicos Anónimos. Esto no quiere decir faltarle al respeto a nadie, sino esto quiere decir reconocer el valor de los principios, el justo valor que tienen los principios y todos somos enfermos en Alcohólicos Anónimos, todos somos iguales en Alcohólicos Anónimos. Esa sería la conclusión, todos somos iguales en AA, mi conclusión. Básicamente yo concluiría un poco más dicharacheramente en cuanto a esto del anonimato, es según lo que leíamos de Bill, según lo que interpretaba de este apartado 120 de tal como lo ve Bill acerca del anonimato, podría decir más o menos ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Tampoco no ir por ahí corriendo por la avenida central aquí cerca gritando que eres de Alcohólicos Anónimos, pero tampoco quedarte 100% callado a tal nivel que no se transmita el mensaje, ¿no? Esa sería básicamente una conclusión muy sencilla que saco de este programa. Sí, pues bueno, pues yo concluiría que la importancia de esta tradición del anonimato se refleje más sobre todo en los grupos de cuarto y quinto paso, que son los grupos que yo conozco y que creo que es donde se rompe más ese tipo de situaciones del anonimato. Pues el llamado y la invitación, o no sé cómo llamarlo, la motivación a todos los líderes de la comunidad de cuarto y quinto paso a que hagamos más, ¿cómo decirlo? Poner más hincapié en esa tradición, en el propio bien de tu agrupación para que siga creciendo, siga floreciendo. Y obviamente, bueno, pues si alguien por ahí pues falta esto, pues tú sabrás cómo manejarlo en base a tu autonomía, pero sí alguien que se dedica a romper los anonimatos de los compañeros dentro de, ya no decir del propio anonimato, ¿no? Sino el de los demás, que creo que es más delicado. O el bienestar común del grupo. Exactamente, que rompa con el bienestar común del grupo o que atente contra los intereses o el objetivo primordial del grupo, pues sí algo tienes que hacer, ¿no? Es sacar la manzana podrida antes de que infecte a todos los demás y sigamos perdiendo credibilidad, porque eso es lo que sucede. Sí, eso es ¿no? Entonces, la verdad es que este asunto, compañeros, es muy, muy, muy delicado. Yo, en lo personal, he visto matrimonios que se disuelven por este asunto de que rompen el anonimato de alguno de los cónyuges, familias que se han desgregado por este mismo asunto. Entonces, compañeros, tenemos que poner mucho cuidado en esto. Y créeme que no es tan difícil. O sea, simplemente cuando te dejas llevar por una base espiritual firme de decir, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado y ya estás practicando humildad. Entonces, de alguna manera, yo creo que esa sería mi conclusión. Y por aquí nos preguntaba una compañera de Monterrey, nada más que perdí el mensaje, Tomás, que de dónde estás leyendo lo que estás leyendo. Dice que nos acaba de conocer y que le interesaría saber de dónde lo que estabas leyendo de la tradición. Ah, no, pues no le voy a decir. No, ese es uno de los folletos más sensacionales que he leído en toda mi vida. Bueno, les voy a confesar algo aquí a los de la cabina y a ustedes que nos escuchan. Yo la primera vez que leí completo este folleto, se me rodaron las lágrimas, de verdad, por lo que el contenido emotivo y espiritual que tiene este folleto. Se llama La tradición, cómo se desarrolló. Poca gente yo me sorprendí porque lo he estado estudiando ahora en las juntas de los sábados, en las de reflexión, y varios compañeros me decían, oye, ¿de dónde estás leyendo? Eso está de poca. Sí. Y les dije, esto lo estoy leyendo de la tradición, cómo se desarrolló, pensando yo que todo el mundo lo conoce. Y como ahorita la compañera me decían, oye, ¿de dónde lo sacaste? Pues ese libro es un folleto de los que están en la literatura, en la lista de la literatura aprobada. Pero es sensacional, ¿eh? Ojalá dentro de poco tengamos la oportunidad de leer de este folleto, sí, lo referente a la sexta tradición. No, hombre,
Ahí nos pone a todos, pero en orden. En orden. Sí, es la compañera Yasmín de Monterrey. Dice, hola, buenas noches, soy Yasmín de Monterrey. ¿De qué libro leen? Los voy sintonizando. Es la tradición cómo se desarrolló por Bill W. Sí, porque acá ya lo tenemos ya, Esas ya son las ¿cómo 12 se puede decir, tradiciones Tomás? desarrolladas. Desarrolladas, pero lo leías también ahí, que fueron horas. Miles de horas de discusión. Para poder llegar allá y plasmarlo en este folleto. Y ¿no? luego hay otro más interesante, que a lo mejor tocamos el próximo lunes, que se llama El anonimato 20 años después. Ay, cabrón. O sea, este es antes de cómo se fue desarrollando. Sí. Luego aquí está desarrollado en el folleto de las 12 tradiciones y hay otro artículo adelante de este que se llama El anonimato 20 años después, que es extraordinario también, ¿eh? Muy bien, voy a leer por aquí otros mensajitos que llegaron. Anel Reyes, saludos, padrinos, saludos, compañera Anel. Saludos a la compañera Anel. Lisette de Soto, saludos desde Guatemala, saludos a los compañeros. Saludos a Lisette. Guatemala. Y hablando de la tosada con la garganta. Alfredo Corral, saludos. Y Olga Chinchilla. Saludos a Olga. Dice, Grover era alcohólico, pero se le acercaban personas no alcohólicas que necesitaban ayuda. Ah, miren, Grover B. Les digo, era de Arkansas este señor. Y bueno, yo creo que descubrió, miren, los psicólogos dicen que la cama de todas las adicciones es la neurosis. Se parte de la neurosis para desarrollar una adicción. Así es. Uh-huh. O es la cama donde todas las neurosis, las adicciones se desarrollan. Ahí está. Pues nos vamos despidiendo, compañeros. Cristian. Pues muchas gracias por escucharnos. A ustedes en la cabina, muchas gracias por seguirme invitando, por tenerme aquí con ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, el primer programa en punto de las 4 de la tarde, Enigmas y Paradigmas, el segundo, Historia de AA, a partir de las 7 de la noche. Bueno, pues buenas noches, nosotros nos despedimos. Como dijo Luke Skywalker, que la fuerza los acompañe. Gracias Tomás. También por aquí estuvo el buen Damián, aquí ocupado aquí en el video y haciendo algunos trabajos para la Banet. Anita Poza nos estuvo aquí asistiendo en el café. Y pues muchas gracias, compañero, gracias de verdad por todo tu apoyo para con la estación. Y bueno, pues nos escuchamos mañana. Mañana sí hay programa del Doctor Escamilla en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Javier Plata. Gracias, hasta la próxima. Y ahí nos despedimos del video. Gracias, compañeros. Dios te bendice.